Muy buenas noches, Rómulo. Un gusto visitarlos y bueno, agradecido por la oportunidad de intercambiar ideas por estos temas que nos motivan tanto sobre la transformación digital en la vida de los peruanos. Ciertamente, Carlos, he leído un poquito de todos los materiales que tienes, indudablemente, y veo que pues estás en la línea de lo que la ola nos indica, es decir, la tecnología a partir de la digitalización. He visto muy bien tus análisis en el tema del Internet, en el tema de la educación y, por cierto, siempre aterrizando en lo primero que hay que hacer. Para no decirlo yo, de lo que he leído, más bien doy el espacio para que usted lo diga, Carlos. Sí, cómo no. La crisis sanitaria que estamos enfrentando desde ahora mismo y desde hace ya, vamos a cumplir un año, nos ha desnudado una necesidad que en otras realidades de algunas alejadas de Perú o más cerca de nuestro país en la región de Sudamérica, ya era más visible en los años previos, pero que aquí ya finalmente se ha revelado como una necesidad, o mejor aún, mejor dicho aún, un producto de primera necesidad. El Internet es ahora un producto de primera necesidad para todos, para nuestras diferentes actividades, para el trabajo remoto, para la educación remota y, por supuesto, también para el emprendimiento, la gestión empresarial de todo tamaño de empresas, incluyendo las pymes, de manera remota. Y eso ya no es algo que nos imaginemos, sino todo lo estamos viviendo. Y eso significa que nos imponemos el enorme desafío de mejorar el acceso del Internet en el Perú y también el uso, el aprovechamiento, porque son dos factores que van de la mano. La infraestructura de las redes fijas o móviles para que más peruanos tengan Internet y quienes ya tenemos Internet tengamos cada vez un mejor servicio de Internet, como el uso o aprovechamiento para que sepamos sacarle el jugo a este servicio. Sí, a mí me encantaría ahí mirarlo en dos partes, ¿no? La parte una, para los que ya tenemos, para los que estamos en este momento con el servicio del Internet, con la carretera en la nube, y en un segundo momento, ¿qué nos falta para la conectividad en el país? Porque muchos pueblos de nuestro país todavía no acceden ni al servicio celular, menos al Internet. En esta parte, esta pandemia nos ha cambiado, están cerrando los grandes centros comerciales, están disminuyendo los alquileres de las tiendas, pues ya no los hay, cada quien se va mudando a su propio domicilio, el caso de Gamarra, caso de Malvinas, caso de Mesa Redonda también, y de varios otros sitios en el país. Los alquileres de oficinas va disminuyendo, se van entregando las oficinas porque obviamente pues no hay razón de tenerlo, se hace el trabajo desde la casa. La pregunta, Carlos, es ¿cómo lo estamos en tu evaluación? ¿Cómo ves tú el uso adecuado que se esté dando al Internet para presentar nuestro producto, ya sea servicios o productos tangibles? Mira, Rómulo, cuando hablamos de transformación digital no estamos hablando de una palabra que cliché o un término que suena interesante o suena algo que vale la pena conocer, sino estamos hablando de una realidad y toda transformación en cualquier ámbito de la vida es dolorosa. No es sencillo, no es un proceso fácil, porque si no, no sería transformación, sería continuar con la manera en que uno ha estado operando, viviendo, trabajando, estudiando desde siempre. Transformarse es un enorme desafío y es doloroso. Y digo esto porque nosotros recordamos el año pasado, el 16 de marzo fue el día inicial de la pandemia. Al comienzo a todos nos tomó por absoluta sorpresa. Si lo llevamos al ámbito empresarial, en los primeros meses muchas empresas tuvieron que dejar de funcionar y eso complicó mucho la economía de las familias y de las pymes, por supuesto, de muchos emprendimientos. Y una vez que ya nos sacudimos de ese primer momento en que nos tomó todo por sorpresa, ya debemos asumir el desafío de transformarnos. Entonces, en el caso de las empresas, bien mencionas que en el ámbito corporativo, las empresas que son mucho más grandes tienen a la mayoría de sus colaboradores en sus casas.
Y eso ha significado para todos quienes lideran ese tipo de empresas una tremenda labor de adecuarse a esa nueva realidad. Y cuando vamos al escenario de las empresas medianas o de las empresas pequeñas, deben pasar por un proceso de reinvención. ¿Qué significa esta reinvención? Si es que ya no puedes tener la tienda con puerta a la calle porque la distancia social no lo permite, entonces existen alternativas para que tú puedas mantener tu propuesta de servicios, de productos, de una manera alternativa, que es a través de los canales virtuales. Y si es que somos más ambiciosos como país, esto debería generar una oportunidad de desarrollar pymes exportadoras de servicios y por los cuales en muchos casos se puede realizar por canales virtuales. Entonces, es cierto que en un momento inicial es muy doloroso, pero al mismo tiempo crea oportunidades que previamente no existían porque existía la barrera física, la barrera geográfica de que uno no puede vender en otro país porque habría que viajar, pero ahora ya no. Hay muchos casos en los que uno puede proveer algún servicio, sobre todo servicios profesionales, y no hace falta viajar. Ahora, esas oportunidades que desde luego nos presenta, porque esta es una oportunidad con exigencias propias, eh, nos lleva a someternos, primero creo yo, a la disciplina. Hay que ser aquí disciplinados para entender el lenguaje global, porque bien lo has dicho, podemos dar servicios a diferentes economías, a diferentes partes del mundo, donde hay diferencia de horarios, donde hay un lenguaje que interpretar, y entonces nuestro producto tiene que encajar en función a la necesidad, pero para eso se requiere una mayor disciplina de parte de los proveedores. Y si fuera de los proveedores de productos, digamos, tangibles, es la presentación, creo yo, en todo caso, corrígeme, Carlos, porque muchos creen que ya estoy en las redes creando un fanpage o creando una página en alguna de las redes sociales. ¿Cómo lo ves tú eso? Qué bueno que mencionas esto, porque la transformación digital no consiste en poner página web o poner una página en alguna red social. No, la transformación digital significa una forma de pensar distinta. Y eso significa, eso obliga, y ahí regreso al concepto de que es un proceso duro, doloroso, a veces un aprendizaje. Uno tiene, reinventarse, también es una palabra que suena de pronto un poco exagerada, pero ese reinventarse implica de estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Y esas cosas nuevas implica también identificar nuevos segmentos de clientes que antes no existían porque uno estaba lejos. Entonces, ahí va mucho más allá de tener una página web o tener una página en alguna red social. Y efectivamente uno debe adecuarse a cuáles son los códigos de esos negocios cuando ya se ocurre de manera virtual. Y algo que también es importantísimo, apalancarse en aliados, porque difícilmente uno puede esperar tener todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cadenas logísticas para llevar el producto, o algún aliado para fortalecer esa propuesta de valor para hacerla más diferente a otros, o también para la gestión financiera, y por supuesto el Estado, que tiene un rol fundamental para el crecimiento y desarrollo de las pymes, eh, por el impacto que está demostrado a nivel internacional, tiene esto sobre la competitividad de los países, ¿no? Entonces, el progreso de los países no solamente ocurre por las empresas grandes, ocurre fundamentalmente por las empresas medianas y las empresas pequeñas, que deben ser más productivas. Entonces, si es que el Estado se pone el gorro de la responsabilidad de la asesoría, el acompañamiento de las pymes en esta nueva realidad, eso es también un parte del ecosistema de aliados que todas las pymes deben identificar para apalancar su crecimiento. Me quiero centrar en esta frase que lo has reiterado, la importancia de los aliados. Desde luego, esto es irreversible. Solos no lo podemos hacer. Si yo no tengo un aliado en China que habla chino, me es más difícil llegar a mi posible cliente, ya sea para traer o llevar, por poner como ejemplo. Pero has mencionado también el aliado de Estado. Y ahí podemos entrar justamente a esta otra etapa donde en el Perú, bueno, hoy día con cierta alegría escuché en la conferencia de prensa de la Premier y su equipo de ministras
de hablar de la digitalización, de hablar de la descentralización del Internet, que quieren hacerlo rápido para conectar al país. No sé hasta dónde tengan un diagnóstico franco y realista, porque lo que yo encuentro, como sabes, Carlos, yo viajo muchísimo por el interior. Bueno, viajaba, porque hoy estoy en el cuartel, pero he viajado mucho por los pueblos, por las comunidades de la sierra, de la selva, la costa, y lo que no hay es el servicio del Internet, la conectividad. ¿Cuál es tu Sí, lectura? sí, hace un momento comentabas que podíamos tratar de manera distinta o de manera separada a lo que nosotros solemos llamar el Perú conectado, es decir, todos los centros poblados del país donde el Internet ya existe, donde ya contamos con cobertura para el servicio de Internet. Y por otro lado tenemos al Perú no conectado. Según nuestros cálculos, son aproximadamente 5 millones de compatriotas quienes residen en centros poblados donde el Internet no llega. Entonces, tenemos dos desafíos, Rómulo. Uno es mejorar el Internet donde ya llega, porque definitivamente todos estamos consumiendo, y ahí hay estadísticas que lo reflejan, estadísticas oficiales además, de OCIPTEL, por ejemplo, que el año pasado se ha duplicado o triplicado el consumo de Internet. Entonces, y eso, el Internet no es otra cosa que una autopista, es la autopista de la información. Entonces, imaginémonos que de pronto en cualquier autopista de la ciudad, o en la Panamericana Norte o en la Panamericana Sur, el flujo de vehículos se triplica. La única forma en que la velocidad promedio pueda mantenerse es aumentando los carriles. Entonces, eso es exactamente lo mismo lo que ocurre en el mundo del Internet, en las ciudades donde ya existe este servicio. Es decir, los carriles que están en el caso de las redes fijas, es estos cables, estos cableados que van sobre los postes o a veces también en ductería subterránea, o la conectividad a través de redes móviles que requiere más y más antenas 4G. Eso debe seguir aumentando porque todos estamos consumiendo más Internet. Por ejemplo, más video. Y por otra parte, el Perú no conectado, los 5 millones de compatriotas que no tienen todavía el acceso al servicio, requieren con suma urgencia que este acceso sea factible y se haga realidad. Ya no se trata de armar planes, no, ya en el país estamos realmente muy entrenados haciendo planes, pero lo importante es que ese plan se traduzca en realidad. Entonces, diría que esos son los grandes desafíos, donde ya existe el Internet, mejorar la capacidad para que todos lo hacemos mejor, ¿no? Para todos estos casos de trabajo, educación, emprendimiento, etcétera. Y en el Perú no conectado, acelerar los procesos para que el Internet llegue lo más pronto posible. Entonces, en ese sentido va este mensaje de la primera ministra y esperamos que eso se traduzca en una realidad, ¿no? Sí, yo lo veo esto como una buena noticia, que al final el Estado y los peruanos en general ya tengamos conciencia de que esto es irreversible. O sea, esta carretera de la nube por la cual transitamos con el Internet, tenemos que mejorarlo sí o sí. Hace algunos días, te comento, entrevisté al director de una UGEL del DATEN, de Marañón, de la región Loreto, y él decía que la mayoría de sus profesores aún todavía no conocen una tecla de una computadora. Mm. Y ellos me hablaban digamos, de lo complicado que es llegar con el servicio a ellos. Entonces me imagino que la cual son parte de estos 5 millones, va a ayudar mucho si de todos los lados apuntamos que llegue el servicio, pero no es suficiente el servicio, como tú lo sabes, Carlos. Sí. Hay que tener el acompañamiento. Qué bueno que mencionas esto porque me permite retomar un tema que nosotros venimos proponiendo desde hace algunos meses y más aún si tomamos en cuenta que nos enfrentamos en estos días a una coyuntura electoral. Dentro de 6 meses habrá un nuevo gobierno y mucho se habla siempre de los ministerios que pueden aumentar, se pueden reducir. Nosotros creemos que seguramente hay espacio para que en diversos sectores puedan haber eh, fusiones y se reduzca el número de ministerios, pero sí creemos fundamental que crear un nuevo ministerio que se llame Ministerio de Desarrollo Digital. ¿Por qué? Precisamente para lo que has mencionado.
porque, y ahí me voy a poner el gorro economista por un momento, los economistas estamos entrenados a hablar siempre de la oferta y la demanda. Cuando hablamos de la infraestructura, de las redes, estamos hablando de la oferta, es decir, es la autopista que está ahí disponible. Pero el otro lado de la mesa es la demanda, es decir, el usuario, el ciudadano, el empresario, el emprendedor, el funcionario del gobierno, ¿no? Que le pueden sacar el jugo. Y eso es lo que está faltando más gravemente aún que la infraestructura, porque en los últimos tiempos ya no ha habido ninguna entidad del Estado, o en este último año, no ha habido ninguna entidad del Estado que se ocupe en cómo ayudar a todos los ciudadanos a que aprendan a sacarle más el jugo a este servicio. Por ejemplo, en Colombia, un país tan cercano a nosotros, existe en el ministerio equivalente a esta propuesta que les menciono, que se llama el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, un área dedicada a promover el uso del Internet en las pymes. Y el área que lo maneja se llama el área de economía digital, porque las pymes son parte de la economía, ¿no? Entonces, hay todo un programa de capacitación y como las pymes están repartidas por todo el país, forma alianzas con los gobiernos locales y con asociaciones civiles, ¿no? Para acercarse a las pymes que están repartidas por todo el país y poder ayudarlos en este proceso de capacitación. Entonces, eso en el Perú no existe. Y otro ejemplo, eh, según estadísticas del INEI del año pasado, el porcentaje de usuarios de Internet en el Perú ha dado un salto, seguramente impulsado por la pandemia. Era 59% en el año 2019, al tercer trimestre del año pasado está en 70%. Ha subido en 11%, es el salto más grande de toda la década, ¿no? Sin embargo, cuando uno dice, ajá, 70%, qué buena noticia, pero cuando mira ciertos segmentos de la población, por ejemplo, adultos mayores, no tenemos por qué asumir que adultos mayores no van a usar el Internet. O sea, hay muchísimos servicios que son útiles para un adulto mayor, ¿no? Correcto. También somos un país con una riqueza cultural inmensa. El porcentaje de usuario de Internet en la población de lengua materna distinta al castellano, por ejemplo, quechua, es la mitad de 70, 30. Y más grave aún, personas con discapacidad. En el Perú existe entre 2 y 3 millones de personas con discapacidad, según cuál sea la fuente oficial. ¿No? Es una población importante, es también 30%. Entonces existen segmentos de la población importantes que no le están sacando el jugo del Internet como otros segmentos de la población. Y para eso es que un ente rector que contribuya con este aprovechamiento. Y un número más que quisiera dar, el uso del Internet en el Perú, en el 80% de los casos, es para mensajes de texto, o sea, mensajes en las aplicaciones, para comunicarse de esa manera, para ver entretenimiento y situaciones así que son bastante, digamos, tradicionales, mientras que para comercio electrónico, para banca digital, para trámites de gobierno digital es solamente el 20%. Entonces, es necesario que eso, no, el aprendizaje no va a ocurrir por generación espontánea. Hace falta que exista un ente rector que asume el rol de orientar a la ciudadanía a sacar el jugo al servicio. Qué importante lo que señalas. Mira, yo me ubico en el lado de la demanda. Y justamente en mis constantes reuniones con los gremios que tenemos, las cooperativas, las asociaciones integradas en Compim Internacional, en los diferentes lugares de nuestra patria, tratamos de encaminar el uso de la herramienta electrónica, el uso del Internet, incluso en algún espacio estamos tratando de impulsar la implementación del blockchain para los temas de trazabilidad, en fin. Y allí nos encontramos, obviamente, la necesidad de hacer la alianza Estado, empresa, academia. Y cuando empezamos a hablar con los alcaldes, muchos alcaldes, y estoy segurísimo que más del 50% de los alcaldes de los 1874, si no mal recuerdo, o no lo usan el correo electrónico, o si lo usan el Internet, lo usan específicamente para un tema de mensajes, pero no todavía para el tema de la productividad, para dar ojalá el instrumento que dé facilidad en tiempos, en rapidez de entrega de documentos, de autorizaciones, etc. Eso me llevó a revisar la Secretaría del Gobierno Electrónico que tiene la PCM.
Yo encuentro varias normas, incluso en el periodo de Vizcarra, si no me recuerdo, se dieron algo de 2 normas. O sea, encuentro normas, existe. El tema es la operatividad, cómo lo acercamos. Yo creo que la propuesta que estás planteando, y ojalá lo tomen los que están en carrera y que tengan que llegar al gobierno, porque van a tener que ser elegidos, alguien tiene que ser elegido. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Pero se incluya, porque esto es irreversible, y si no tenemos un ente fuerte y sólido, yo te conté un caso con uno de los ministerios, con el Ministerio de la Producción, te conté por teléfono, no vamos a seguir dando por cuenta de este tipo de debilidades. Un ejemplo que creo que sería similar al que has mencionado, pero que es especialmente delicado por la inversión que el Estado está haciendo, es el proyecto del 1.000.000 de tabletas para ser distribuidas en los colegios. El año pasado he podido conocer muchos testimonios de estudiantes de escuelas públicas que tienen una computadora en su casa, se las agencian, logran tenerla, o desde el móvil, según sea la situación de cada hogar, y a su vez en el otro lado de la pantalla está el profesor, que buenamente puede tener internet, pero que no dicta las clases porque no sabe cómo hacerlo con su computadora o con su dispositivo móvil. Y solamente les manda tareas por WhatsApp a sus estudiantes. Entonces, ahí regresamos a lo que mencionábamos hace un rato. ¿De qué sirve si el lado de la oferta, la tableta, el equipo, el dispositivo está disponible, si es que la demanda, o sea, el usuario, el ciudadano, el estudiante, el trabajador, el emprendedor, no va a recibir esa orientación sobre cómo sacarle el jugo para sus diferentes usos, ¿no? Entonces, eso es algo vital y que van de la mano, ¿eh? Expansión de infraestructura, necesitamos mucha más red de Internet, para servicio de Internet, y también necesitamos esto que se suele llamar la apropiación o la alfabetización digital para todos. La alfabetización digital. Ese es un tema, Carlos, que yo vi en el caso chileno, donde los municipios empezaron a establecer programas gratuitos con toda una programación, con todo un equipamiento, para convocar a la comunidad sin medir edades. En realidad, programa abierto a toda la población, para justamente enseñarles a usar las herramientas, el ABC, aprender el nuevo lenguaje, el nuevo abecedario, el abecedario que hoy nos presenta el mundo, prácticamente es el que va a tener prevalencia y el que va a dar ventajas a quienes lo utilizan de la mejor manera. Bueno, y según muy chiquito, según las necesidades de cada segmento de la población, porque esa alfabetización en un adulto mayor será de una manera, en el profesor de una escuela pública será de otra, y en el emprendedor será a su vez distinta también, y solamente una cuestión final. La mejora de la competitividad del país se refleja, debería traducirse en que el porcentaje de las exportaciones del país que provengan de las pymes dé un salto. Entonces, ese es el foco, cómo utilizar los canales digitales para impulsar eso que en otros países ha sido una receta ganadora, que ya no solamente es, en el caso nuestro, por la minería o por recursos naturales de otra naturaleza, de otro tipo, sino porque las pymes son pymes exportadoras, nacen con tal estándar de productividad, mencionaste tú, y conectividad, que pueden dar un salto en exportaciones. No solamente pensar en el mercado local, sino cómo orientarse a los mercados internacionales que son exigentes, por supuesto, tienen estándares de calidad, diversa índole, certificaciones y todo eso. Pero para eso existe un Prompex, por ejemplo, ¿no? que puede orientar, pero con ese marco de que esta transformación digital que estamos viviendo, una nueva normalidad, es un espacio para impulsar a las pymes exportadoras. Interesante. Este proceso de la digitalización, del gobierno electrónico, de los negocios virtuales, de la tecnología del siglo, se tiene que democratizar, es transversal y se tiene que de manera objetiva conducir, y creo que eso es lo que hace falta, definir bien roles y equipos de tal manera que se asegure y se garantice la efectividad en el menor tiempo con mayores ventajas competitivas.